Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos para continuar el estudio de la palabra del Señor. Amén. Estamos viendo el segundo libro de Crónicas y vamos a hacer el estudio, vamos a continuar, pero antes vamos a orar al Señor. Amén. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias. Te doy gracias por todas las personas que están en sintonía. Dios mío, por todos los hermanos y por aquellas personas que no te conocen todavía, Señor, que puedan tener la oportunidad de escuchar estos pasajes de tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, Dios mío, convenciendo de pecado. Amén, En nombre Señor. de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, muchas gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, continuamos entonces el estudio. Hemos estado viendo el capítulo 9. En el capítulo 9 hemos visto en realidad la sabiduría de Salomón, el esplendor también de su trono, de su gloria. Y hemos llegado a ver ya los últimos pasajes donde Salomón dice muerte de Salomón, el versículo 29 del capítulo 9, donde dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán y de las profecías de Ahías Silonita. Cuando menciona a los libros del profeta Natán y las profecías de Ahías Silonita y del vidente Ido, y también, eso es lo que se menciona en la palabra del Señor, se está refiriendo a crónicas, porque se dice de que los autores de estos libros de crónicas eran precisamente el profeta Natán y también los videntes y todo eso, ¿no? Entonces vamos a continuar estudiando. Reinó Salomón, dice, en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En el capítulo 10 vamos a ver lo que fue Roboam. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Miren, no estaba en Jerusalén todavía, estaba en Siquem. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, ¿quién era Jeroboam? Aquel siervo que había tenido, había sido un siervo de Salomón, pero cuando quiso rebelarse un poco, tuvo que huir, dice, a Egipto, Jeroboam, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Volvió de Egipto, porque ya Salomón había muerto. Y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, entre los que hablaron con Roboam estaba Jeroboam. Tu padre, le dice, agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue, dice. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente, qué importante es ese pasaje, humanamente, porque hay que considerar también la necesidad de los demás, como decirle. Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Qué importante es para un siervo saber, hermanos, tratar con los hermanos, con las ovejitas del Señor, con la iglesia de Cristo. Si somos duros, si somos ásperos, hermanos, con seguridad que no vamos a recibir una buena respuesta. Mas él dice, dejando el consejo que le dejaron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, eran de su edad, ¿no? Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?
que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño, qué terrible, ¿no? Qué comparación, que no viene al caso. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Cómo pueden decir? Mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura, que donde están los riñones, esos son los lomos, que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo voy a añadirles a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí 3 días. Y el rey les respondió, ásperamente. Ahí fue, ¿no? Por eso yo creo que la gente anda preocupada en nuestro país también, ¿verdad? Cuando las personas, cuando un candidato o alguien que quiere asumir a la presidencia del país es áspero, hermanos, eso es negativo. Pues dejó el rey, dice Roboam, el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Como le habían aconsejado los jóvenes. Y no escuchó el rey al pueblo. Seguramente el pueblo, ¿cómo? No, pero no puede ser, ¿no? Nosotros no queremos vivir en una situación así. ¿Cómo es posible que el rey tenga que tratarnos de esa manera? Dirían, reclamarían. Pero no les escuchó el rey, porque la causa era de Dios. Ya Dios había establecido que así tenía que ser. Era la situación porque ya el reino ya estaba dividido. Hasta ese momento ya había en el corazón del pueblo de Israel separarse y no tener como rey a Roboam. Dice, por causa de la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué le había dicho? Había roto, dice, seguramente la indumentaria que tenía Ahías, y los rompió en 12 partes. 10 le dio, dice, a Jeroboam, y 2 quedó ahí. Y le dijo, tú vas a reinar sobre 10 tribus, Jeroboam. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, y esto es lo que puede ocurrir también en nuestro medio, hermanos, miren, en nuestro país, miren, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué parte tenemos, bueno, en este momento con los políticos, puedo decir, ¿verdad? ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su tienda, ya, cada uno váyase a su tienda. No tenemos nada que ver con Roboam. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, solamente en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía, miren, había mandado a una persona para que vaya a cargo de los tributos. Pero ¿qué habían hecho en el pueblo? Lo habían apedreado los hijos de Israel. Y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta cuando se ha escrito este libro, hermanos. Se apartó de la casa de David hasta hoy. Y hoy continúa, porque todavía hay dispersión, hermanos. No está, Israel no está unido. No podemos decir todas las tribus de Israel están juntos. No, hay dispersión. Mucha gente han estado en otros países, ¿no? Inclusive en nuestro medio había gente judía, ¿no?
que ha tenido que estar también. Roboam dice en el capítulo 11, regresa a Jerusalén. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel. Y su primera idea fue, tenemos que recuperar el reino, tenemos que volver a unir a todas las tribus. Y para eso tenemos que enfrentarnos con las otras 10 tribus y hacer volver el reino a Roboam. Esa era su idea. Mas vino, dice, palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis a pelear contra vuestros hermanos. ¿Cómo van a pelear entre hermanos? Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Miren que, ¿cómo es Dios, hermanos? Dios realmente, cuando habla de Israel, hermanos, Israel realmente, las 10 tribus fueron distinguidas del reino de Judá. Solamente la tribu de Judá estaba formado por la tribu de Judá y Benjamín. Esta división señala una época de importancia en la historia de Israel, hermanos. Así como les decía, ha causado la dispersión total del pueblo de Israel, ¿no? Han pasado momentos difíciles. Cada quien se ha alejado, se ha apartado. Pero todos estos reinos se unirán, escúcheme esto, se unirán en el futuro, cuando Israel esté siendo perseguida por el anticristo. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis vemos muchos pasajes que nos hablan de esa situación. Y también en Isaías, ¿no? Vemos en Zacarías y en muchos otros pasajes que nos hablan de esta situación. Bueno, y dice que Roboam habitó, dice, en Jerusalén, y había edificado ciudades para fortificar a Judá. Había edificado Belén, la ciudad de Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón, Hebrón, varias ciudades, ¿verdad? Que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Eran ciudades que tenían seguramente murallas, ¿no? No eran así solamente, así como un pequeño pueblo, ¿no? Sino estaba fortificado, tenían murallas, tenían puertas y estaba ahí reforzado. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. En cada ciudad había provisiones, había que comer, había vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Los fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivía. Ahora vamos a ver algo de Jeroboam, el otro que estaba reinando en Israel. Miren, el reino de Judá y el reino de Israel. Así, eso es lo que vamos a distinguir este tiempo para poder escudriñar la palabra. Jeroboam rechaza la adoración de Jehová. Ahí está. Este Jeroboam no había recibido palabra del profeta, ¿no? Que le había dicho, tú vas a ocupar 10 tribus y todo eso, ¿verdad? Pero pese a eso, dice que rechazó la adoración a Dios, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Los levitas se fueron donde Roboam porque decían, eso es lo que Dios ha mandado. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Mire,
Jeroboam ya tenía también sus hijos, tenía su familia. Y dijeron, ya no los tomamos en cuenta los levitas. ¿Para qué? Él designó sus propios sacerdotes. Qué terrible. Para los lugares altos. Por eso los lugares altos no son buenos, hermanos. Hay un lugar, ese es el lugar para Dios. No podemos decir, hermanos, nosotros igual vamos a adorar en cualquier lugar. No. Tiene que ser en el lugar que Dios nos ha dado. Amén, eso dice en Deuteronomio 12, ¿verdad? El lugar que yo escogí para esa tribu, ese es el lugar donde deben adorar, donde deben bendecir, donde deben honrar a Dios. Amén. Dice que escogió los lugares altos. Y para los demonios, dice, miren qué terrible. Y para los becerros que él había hecho. ¿Qué había hecho? Había hecho 2 becerros de oro. Para que el pueblo adore. Las otras 10 tribus se inclinaron a la idolatría. Y como consecuencia de eso fue fatal la división del reino. Tras ellos acudieron también de todas las tribus de Israel. Los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entre ellos había gente que también iba a buscar a Jerusalén. Estaba buscando en Jerusalén. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. La familia de Roboam. Esto es un poco triste, no sé, me entristece, hermanos. Tomó Roboam, dice, por mujer a Malat, hija de Jerimot. Este Jerimot era hijo de David. Y de Abijail, dice, hija de Eliab. Hijo de Isaí. Bueno. La cual le dio, dice, a luz estos hijos. Jeús, Semarías y Sam. Después de ella tomó a Mac, otra mujer. Eso me pone triste, porque no es la voluntad de Dios, hermanos. Que se diga, el hombre puede tener nomás varias mujeres. No es así, hermanos. La palabra es, Dios ha establecido un Adán y una Eva. No ha puesto varias Evas, ni ha puesto varios Adanes. Fue Adán y Eva. Y así fue al principio. Después dice, de ella tomó a Maca, hija de Absalón. ¿Quién era Absalón? El hermano de Salomón, hijo de David. La cual dio a luz a Abías, Ataía, Sisa y Solomí. Pero Roboam amó, dice, a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas todavía. Ay, Señor. Porque tomó 18 mujeres. Ay, Señor. Y 60 concubinas. ¿Qué diría, hermanos? Miren, no sé, en este momento se me ocurre pensar, este Roboam diría, mi padre tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Miren, él también tomó 18 mujeres, 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. ¡Qué terrible, hermano! Y puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró, dice, sagazmente, esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Ay, Señor. Ese es el error del cristiano, hermanos, pensar de que no hay problema, ¿no? Si un día se queda solo, puede tener otras mujeres. No es, hermanos. Si realmente hay temor de Dios, porque dice la palabra de Dios, el varón que desea, dice, obispado, buena obra desea, pero tiene que ser irreprensible. Y llama la atención esa palabra, marido de una sola mujer. Eso es lo correcto.
Apostasía de Roboam. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. A un principio estaban bien, estaban adorando a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Pero cuando había consolidado su reino, cuando ya se había hecho fuerte, hermanos, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió, dice, Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquineos, etíopes, no tenían vinieron cualquier cantidad a invadir a Judá, a Jerusalén. Y tomó, dice, las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. En las ciudades fortificadas estaban viviendo los hijos de Roboam. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿No? Ya está. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra a Semaías diciendo: se han humillado, no los voy a destruir, antes los voy a salvar en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, y los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba, dice, a la casa de Jehová, venían los guardias y los llevaban después y los volvían a la cámara de guardia. Miren, tenían que llevar, traer, llevar. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Poco triste, hermano. Da pena porque realmente a veces los cristianos no sabemos conducirnos correctamente delante del Señor. Sí. Y no solamente los siervos, porque aquí podíamos pensar directamente, decir, está diciendo a los siervos, a los pastores. Los pastores a veces no tienen que cometer errores. Todo el pueblo, hermanos. Porque lo que está escrito en 1 de Timoteo capítulo 3 no es la medida solamente del pastor, es la medida del todo cristiano. Es la medida del hombre cristiano. Son 20 características de un buen cristiano. Me gustaría que usted lo lea. 1 de Timoteo capítulo 3. Lea ahí y usted va a ver. También en Tito está. En Tito también está algunas características que tiene que tener el buen cristiano. Pues ya le digo, no es solamente para el siervo de Dios, no es solamente para el pastor o para los líderes, es para todo cristiano, sea hombre o mujer, para todos. Muerte de Roboam, dice, a partir del versículo 13. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas
en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constantemente, que no se mantenían que pelear. El reino de Israel y el reino de Judá. Constantemente había pelea. Y durmió, dice Roboam, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Abías, su hijo. Ahora va a continuar el reino de Judá con Abías. Y después también el reino de Jeroboam, cada uno con sus descendientes. Muy bien, hoy vamos a quedar aquí, hermanos. Estamos ya en el capítulo 13 para nuestra próxima reunión. Pero, hermanos, yo creo que queda bien claro, ¿verdad? Que tenemos que obedecer a Dios. Amén. Sí, Señor. Que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren qué cosas más terribles, ¿no? Roboam con tantas mujeres, Salomón con tantas mujeres, fue el pecado terrible de la humanidad en ellos. Y como consecuencia de ellos, no falta hoy en día que hay gente que habla y dice, pero si David tuvo tantas mujeres, Salomón también tantas mujeres, sus descendientes también igual, ¿por qué no nosotros? Dice. No, Dios nos guarde. Dios te guarde, siervo de Dios, pastor, siervo del Señor. Si tú quieres servir con todo tu corazón a Dios, consérvate siempre. Amén, Señor. Y si no, hermano, algún día tendrás consecuencias, porque así es, declara la palabra. No podemos jugarnos con Dios. Todo precio uno tiene que pagar. Tiene que pagar las facturas que uno ha enmendado. Bueno, vamos a agradecer a Dios en este momento. Amén. Señor, gracias Padre bendito por esta palabra, que tú nos hablas claramente, Señor, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de hacer las cosas mal. Señor, y los malos consejos también. Señor, como Roboam recibió consejos de los jóvenes y no aceptó el consejo de las personas mayores. Señor, dice, tu palabra dice que la sabiduría está en los ancianos, en las canas, en los hombres que han aprendido, en los que han conocido. En ellos hay sabiduría. Por eso, hermanos, yo creo que directamente, Señor Dios mío, por favor, bendice al pueblo, a la iglesia, hoy en día, para que haya sabiduría, para servirte, para honrarte. No jóvenes, Señor, sino personas que tengan madurez espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Muchas gracias por todo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.